Tengo 84 años, y durante casi toda mi vida fui, según mucha gente que me conoció, un hombre brillante para discutir. Tenía memoria para los datos, paciencia para armar argumentos, y una necesidad, que en su momento yo llamaba amor por la verdad, de ganar cada discusión en la que participaba, en el trabajo, en la mesa familiar, con mis hermanos, con mis hijos, con mi esposa, y durante décadas gané casi todas esas discusiones. Tenía razón casi siempre, en los hechos, en los datos, en la lógica, pero hoy, a los 84 años, mirando hacia atrás, entiendo que gané cientos de discusiones y perdí, sin darme cuenta, algo mucho más valioso que cualquiera de ellas. Y quiero contarte qué fue, porque estoy seguro de que hay personas viendo esto que están haciendo exactamente lo mismo que yo hice, convencidas, como yo estaba convencido, de que tener razón es lo más importante que se puede tener en una relación. Así que te pregunto, antes de seguir, ¿cuándo fue la última vez que preferiste tener razón antes que tener paz con alguien que quieres? Piensa en esa situación, porque quiero que la tengas presente mientras te cuento lo que me pasó a mí. Mi esposa, que murió hace 12 años, me lo dijo una sola vez, con una claridad que en su momento no supe escuchar. Estábamos discutiendo, no recuerdo ya sobre qué, algo probablemente sin importancia, y en medio de esa discusión, después de que yo desarmara cada uno de sus argumentos con datos, con lógica, con la precisión que tanto me enorgullecía, ella se quedó en silencio unos segundos, y me dijo, «Tienes razón, otra vez, como siempre, pero cada vez que ganas, yo pierdo un poco las ganas de seguir discutiendo contigo cosas importantes». Y en ese momento, lo confieso, sentí que había ganado, porque ella no había podido rebatir mi argumento. No entendí, hasta muchos años después, que en realidad había perdido algo mucho más importante que esa discusión puntual. Con el tiempo, sin que yo lo notara, mi esposa dejó de traerme sus preocupaciones importantes, dejó de contarme sus dudas, sus miedos, sus planes a medio formar, porque cada vez que le contaba algo así, en lugar de acompañarla en la incertidumbre, yo la analizaba, la corregía, le mostraba los puntos débiles de su razonamiento. Y ella, poco a poco, aprendió que compartir algo conmigo significaba exponerlo a un análisis, no a un abrazo. Así que empezó a guardarse esas cosas para ella misma, o para compartirlas con sus hermanas, con sus amigas, con cualquiera menos conmigo. Y pregunto, ¿alguna vez alguien dejó de contarte cosas importantes, no porque no te quisiera, sino porque sabía que ibas a convertir cada conversación en un debate? A mí me pasó con mi esposa durante años, y también, entendí después, con mis propios hijos. La primera cosa que aprendí, tarde, es que la necesidad de tener razón casi siempre viene disfrazada de otra cosa. En mi caso, yo la llamaba honestidad, amor por la verdad, no querer mentirle a nadie, ni siquiera por cortesía. Pero en el fondo, lo que realmente había ahí era miedo. Miedo a no ser suficiente. Miedo a que, si no demostraba constantemente que era inteligente, capaz, correcto, entonces no tendría ningún valor real para las personas que me rodeaban. Y esa inseguridad, disfrazada de rigor intelectual, me costó décadas de cercanía real con la gente que más quería. Y pregunto de nuevo, cuando insistes en tener razón en una discusión, incluso en una pequeña, ¿qué es lo que realmente estás protegiendo? Porque en mi caso, no estaba protegiendo la verdad, estaba protegiendo mi propia sensación frágil de valor personal, y confundí esas dos cosas durante casi toda mi vida adulta. La segunda cosa que aprendí es que existe una diferencia enorme entre tener razón y tener la razón que importa. Muchas de las discusiones que gané, mirándolas hoy, eran sobre cosas completamente irrelevantes. La ruta más rápida para llegar a algún lugar, un dato histórico menor, el precio exacto de algo que habíamos comprado años atrás. Y por cada una de esas victorias insignificantes, fui construyendo, sin darme cuenta, una reputación familiar de ser alguien con quien discutir no valía la pena, no porque tuviera razón, sino porque ganar contra mí costaba demasiado esfuerzo emocional para un premio que casi nunca importaba de verdad. La tercera cosa, la más dolorosa de aceptar,
es que confundí estar de acuerdo conmigo con quererme. Cuando alguien no compartía mi opinión, en lugar de aceptar que dos personas pueden querer al otro y pensar distinto, yo sentía esa diferencia como una amenaza, como algo que había que corregir. Y esa actitud, mantenida durante años, les enseñó a las personas que más quería que la forma más segura de mantener la paz conmigo era simplemente no expresar del todo lo que pensaban cuando era distinto a lo mío, lo cual, aunque parezca que mantiene la armonía, en realidad construye una distancia silenciosa que se acumula año tras año. Y pregunto una vez más, ¿alguna vez, sin darte cuenta, hiciste que alguien sintiera que no vale la pena compartir su opinión contigo porque de todas formas ibas a imponer la tuya? Yo hice eso durante décadas, con la mejor de las intenciones, convencido de que estaba siendo honesto y directo, sin entender el costo real que eso tenía en la calidad de mis relaciones más cercanas. Después de que mi esposa murió, viví unos años sin entender del todo por qué me sentía tan solo, a pesar de tener hijos y nietos que me visitaban regularmente, hasta que mi hijo menor, en una conversación sincera, me dijo algo parecido a lo que mi esposa me había dicho años atrás. «Papá, te queremos, pero contigo hay que elegir bien las batallas, porque todo se convierte en un debate». Y esa vez, ya sin ella, ya con más tiempo detrás que adelante, decidí escuchar de verdad. Empecé a practicar algo simple pero que me costó muchísimo. Cuando alguien decía algo con lo que yo no estaba de acuerdo, en lugar de corregir automáticamente, me obligaba a preguntarme si esa corrección era realmente necesaria, o si solo era mi vieja necesidad de tener razón actuando por costumbre. Y en la mayoría de los casos, la respuesta era que no era necesaria, que la relación importaba más que el punto que quería demostrar. Y empecé a dejar pasar cosas que antes jamás hubiera dejado pasar. No por debilidad, sino porque entendí que ganar esa discusión puntual me iba a costar, otra vez, un poco más de cercanía con la persona que tenía enfrente. Los resultados llegaron lento, como casi todo lo que vale la pena, pero llegaron. Mis nietos empezaron a contarme cosas que antes reservaban para sus padres. Mi hijo menor, el mismo que me dijo esa frase, hoy me llama para contarme dudas sobre decisiones importantes, sin miedo.